preguntaba a Sandra hace un momento si ellos sabían que mentían desde el principio o no. Hay una frase de Mecken que a mí me fascina, este filósofo norteamericano de origen alemán. Decía, predicarás ideas que sabes falsas entre personas que sabes idiotas. Entonces ellos saben muy bien, cuando se dirigen a grandes audiencias de gente ignorante que difícilmente terminó la primaria, saben que son gente muy ignorante, no diría a lo mejor idiotas, pero sí privados de una información elemental, y esta información elemental de la que carecen es la que les facilita precisamente la venta la venta de todos sus conceptos que son demagógicos. Yo aquí me puse, nada más les voy a leer 3 de mis mandamientos populistas. Dice, predicarás ideas que sabes falsas entre personas que sabes idiotas. Tómalo. 2, ¿no? Son como 14 mandamientos, pero solamente 3. Jamás aceptarás que el populismo es un nombre tramposo, porque aun cuando deriva de la palabra pueblo, a la larga jamás beneficia al pueblo, sino a sus líderes, caudillos, caudillitos o caciques, auténticos adoradores de la demagogia. Ahora que estuve en Panamá, un abogado me enseñó un banco en donde tenía depositados $1,100 millones las hijas del señor Chávez. Rechazarás en todo momento y en cualquier circunstancia la racionalidad y la prudencia, y preferirás incondicionalmente el llamado al rescate de los marginados, esfuerzo que de antemano confiesas inútil, pero que habrá de conducirte al poder. Para mí me gustaría regresar al punto que decía Sandra, que a mí sí me cuesta pensar que, por ejemplo, López Portillo, cuando asume la presidencia, que además trae todo este bagaje que también es muy de nuestra historia, ¿no? Él era el alter ego de Quetzalcóatl. O sea, él creyó que llegaba el hombre providencial que necesitaba México. Entonces, yo siento que, y quizás sea una ingenuidad, pero yo creo que López Portillo sí pensaba que podía solucionar las cosas, y más cuando de repente le dicen que tienes a Cantarell y tienes petróleo, y entonces tienes que administrar la abundancia, y luego se pierde porque no hay límites. Pero yo no sé, yo creo que él pensaba, o soy un ingenuo. Pero yo creo que era un hombre con un ego enorme, y además un buen orador, era un excelente orador, entonces, y además lloraba, ¿no? Cuando pedía perdón y todo eso, pues engañaba un poco a la gente. Pero yo creo que en el caso de la demagogia de López Portillo o de Echeverría, entonces no tenían oposición. Había que mantener convencido al pueblo, pero no había que convencerlo de algo contrario. Ahora ya en los últimos tiempos tenemos a los demagogos, en donde no solamente hay falsas promesas, sino hay que descalificar al contrario. Y también hay que apelar al terror para descalificar a la oposición. Entonces ya es una demagogia distinta cuando ya empezó a haber alternancia y cuando ya hay una verdadera oposición y competencia política. Fíjate que cuando leía yo algunos pasajes del fascismo italiano, ¿no? de la verborrea italiana de Mussolini, del Duce, bueno, sostenían, dice que al pueblo se le maneja con emociones, de la misma manera en que un rebaño de reses, 5,000 reses, los va manejando con disparos los vaqueros del oeste, con disparos a balazos y ladridos de los perros. Estas emociones son las que hacen que se confundan las reses y que las puedes tirar en un matadero o encerrarlas en un corral. Entonces, también creo, perdón por la comparación, por supuesto, pero en la demagogia, en el populismo, también se administra a las personas a través de las emociones y también se los induce a través de las emociones, que muchas veces, no muchas veces, las emociones están definitivamente desvinculadas de cualquier principio racional. Es que imagínate por un momento, llega Salinas de Gortari y empieza a decir, para empezar llega totalmente de una elección de los peores fraudes, si no el peor de la historia de México, el del 88, y se legitima a través de lo de la quina, etcétera, pero de pronto le empieza a hablar bonito a la sociedad. Ni siquiera él nunca utiliza el término pueblo, es la sociedad, es el ciudadano, y de pronto te dice, ¿saben qué? Sí podemos ser del primer mundo. ¿Cómo? Pues con el libre comercio y la apuesta al libre comercio. Sí podemos ser del primer mundo. ¿Cómo? Pues creando grandes centros urbanos, y entonces surge Interlomas y surge Santa Fe, y de pronto se abren las barreras económicas y se empiezan a llegar los Mercedes-Benz a las calles. Es decir, le vende a la gente, y yo creo que la mayor parte de los mexicanos, y me incluyo, creímos que sí íbamos por el buen camino hacia el primer mundo. Pero era un populismo distinto, porque el populismo no diferencia entre derecha o izquierda.
es la esperanza que te están vendiendo. Mira, te estoy vendiendo esto, endeúdate, yo te doy una tarjeta de crédito porque ahorita podemos, porque nuestro país es fuerte y porque tiene una economía y porque se van a derramar los bienes cuando venga el libre mercado. Y la pobreza se convirtió en un mito genial. Exactamente. Imagínate que puedas decir eso. Recuerdo a Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Hitler, que decía que una mentira repetida las suficientes veces acaba convirtiéndose en una verdad. Esto quiere decir que la percepción se convierte en realidad. Y nos vendieron percepciones. Y hemos sido un país al cual nos han vendido una y otra vez estas percepciones. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que el pueblo, o que son idiotas los que están escuchando del otro lado. Yo creo que lo que hay, y lo dijiste tú en algún momento, esperanza. Cada vez que aparece alguien y levanta tantitito una llamita por encima de la penumbra que nos rodea, pues tú te asomas y dices, mira, no está mal. Bueno, pero dice, por ejemplo, dice López Obrador, habrá universidades para todos. Nadie, ningún estudiante mexicano durante mi gobierno, si llego a la presidencia, que espero que no llegue a la presidencia, ese es otro. Este sujeto malviviente, bueno, yo perdón, me sé calificativos peores todavía, pero bueno. Pero yo también me sé, pero lo que quiero decir es que, ¿con qué vas a financiar? Que, a ver, ¿quién puede decir que no está de acuerdo con él? Yo creo que todo el mundo estaremos de acuerdo. Todo el mundo debe tener acceso a la educación superior. Yo creo que podría lograrse. No, Benito. Benito, no puedes tener... En un sexenio es imposible lograr. El presupuesto de la Universidad Nacional es gigantesco. Sí, estás hablando de cientos de miles de millones de pesos. Y hay 300,000 rechazados por año. Una cosa es que todos tengan la misma oportunidad de acceder a la universidad. A que le proporciones universidad a todos, no importa. Ahora, no es una mala idea. ¿Están de acuerdo? No, por eso, pero entonces Pero es una idea utópica. Claro, la mayor parte de las ideas... Las utopías No, por eso nos perdemos, Benito, porque las utopías... Sí, no, claro que te hablo así, porque te voy a decir, las utopías, nos perdemos en las utopías, el idealismo, queremos que haya paz mundial, nunca va a haber paz mundial, ¿entiendes? Entonces matémonos de una vez. No, vamos a seguir siendo la miserable humanidad que somos hasta ahorita, y va a seguir el terrorismo, y va a seguir los imperialismos de los primeros... Sí, claro, así de, ay, es que ya deberíamos tener una armonía porque durante 5,000 años... de Avándaro, a ver, porque esa es la ideología y esa es la utopía. La utopía es algo ser realista. Va, te voy a citar a Eduardo Galeano, no sé si sepas quién es. Sí, claro, las venas abiertas a América Latina. No sé si se está enterado. Te dice, la utopía está ahí a 10 metros, uno camina 3 metros y la utopía sigue estando a 10 metros. Exactamente. Uno camina 3 metros y la utopía sigue estando a 10 metros. Es la zanahoria. ¿Para qué sirve la utopía? Y la respuesta es muy sencilla, la utopía sirve para caminar. Si no tenemos lugares a donde llegar, entonces sumámonos en la desesperación. Qué lindo, deberías escribir novelas. Escribes novelas, ¿verdad? Pero a ver, les voy a dar otro dato. Otro dato de demagogia pura del equipo de Morena. Le preguntan a Martí Batres, le preguntan a Martí Batres, usted, a la televisión, y está la evidencia, le dice, ¿cuál sería la fórmula de usted para detonar el desarrollo económico de México? Y dice, pues está fácil, lo que hace falta es vender el avión presidencial. Entonces, ¿es la solución? Es la solución, vender el avión presidencial, con eso se detona el desarrollo económico de México. Pero el punto es ¿cuánta gente se lo cree? Eso es el peligro. Eso es el peligro. Que cree que vender el avión y ya. Yo creo que estamos en una encrucijada en donde no hay ningún partido que se salve de ser demagogo o de prometer cosas que no va a poder cumplir. Fox nos prometieron el gran cambio. Bueno, yo insisto con el idealismo trágico, me gusta el idealismo trágico, ya una vez me lo dijiste, ¿sabes qué? Ya me mandaste una camiseta. Soy idealista trágico y atrás dice Alejandro. ¿Con qué te quedas? ¿Por qué? Si apenas le voy a dar un... me quedo con la esperanza de la resurrección, de que en este país, pues es lo que dice la iglesia, ¿no? Sí. Porque aquí todos los que nos han prometido desde hace 50 años no han cumplido, con buenas o malas razones, con utopías o no. México es un país que parece que le encanta estar metido en la utopía y no aterriza en lo que puede hacerse o no en la realidad, en cosas concretas a mediano plazo. Por eso estoy convencido de que los ciudadanos no son idiotas, claro. y que sabrán escoger. Siempre habrá, seguirá habiendo. Y incluso cuando los ciudadanos se equivocan, seguirán teniendo la razón.
Ese es el principio básico de la creación de Estado y de la creación de democracia. Pero endeble, frágil, lentamente, poco a poco, pero acabaremos haciéndolo. Exactamente lo que dice Benito. Yo creo que la demagogia no se va a terminar ni en México ni en el mundo. Demagogos mientras existan estos seres soberbios, carismáticos, que no piensan que pueden resolverlo todo, pero piensan que prometiendo pueden hacerse de poder. Lo que nos hace falta es que los ciudadanos no se equivoquen. Los ciudadanos no nos equivoquemos, reflexionemos y pensemos. Bueno, yo pensaba que antes la demagogia se podía dar fundamentalmente en países desesperados, en países devastados y bueno, la demagogia de los nazis está clarísima, claro. Pero hay otros dos ejemplos de ayer. La demagogia de Brexit, que bueno, hace que Inglaterra abandone la Unión Europea, y Trump. Trump es un demagogo infernal. Y lo de el Reino Unido es increíble. Yo creo que habían tomado demasiada cerveza y whisky. Porque cuando tú te pones a leer lo que se les preguntó, se fueron nada más por la cuestión de la migración y los nacionalismos. Todo lo demás era, a ver, quiero renunciar a todos mis privilegios, ya solo quiero estudiar a nivel local. No, una cosa que dices, estaban borrachos. Pero fueron víctimas de la demagogia. De una campaña fuertísima. Y yo lo que espero es que el pueblo norteamericano no sea víctima de la demagogia trumpista, del trompudo ¿verdad? Porque la vamos a pagar el mundo. Ahora los problemas con la globalización no nada más los paga el país que se equivocó, sino lo paga. Y nosotros, Sandra lo dijo, hay que estar muy conscientes. Creo que esa es la única tabla de salvación que tenemos nosotros los mexicanos, es que el ciudadano razone perfectamente bien los pros y los contras sobre quién quiera votar. De acuerdo. Y que luego no salga con cachuchita a la bolsera. Lo que pasa es que el ser humano, como dice mi querido maestro, es el peor error de la naturaleza. Sí, no tropecemos dos veces en la misma piedra, revolvemos aeroboto.